Entonces, estamos en el estudio número 20 de lo que es el estudio del libro de la carta que Pablo escribe a los hermanos de los Efesios. Estas cartas son súper importantes, cartas inspiradas por el Señor, inspiradas por Dios para bendición de todos los que hemos creído en Jesucristo. Tal vez el hermano Pablo le escribe a la iglesia y sin sospechar de que se iba a transformar en cartas que iban a ser base fundamental para nuestra fe, porque son cartas llenas, son pequeños estudios, mensajes, sermones, que a la larga estaban llenos de la revelación de Dios. Y entonces, veamos la serie Carta a los Efesios, Efesios estudio número 20. Entonces, vamos a leer estos versículos, que no son muchos. Vamos a leer del Efesios 4:31 a Efesios 5:2. Y seguimos lo mismo. Dice, mire, el 31 dice, quítense. Es una eh, orden, es una orden. Quítense. Por, no es una sugerencia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Bueno, la vez pasada dice, airaos pero no pequéis. ¿Para dónde apunta esto ahora? Vamos a ver que apunta hacia otras cosas también. Amplía un poco más la gama y vamos a ver de qué se trata. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en estos dos versículos, por lo menos, que estamos leyendo ahí, hay dos relaciones. Relación conmigo mismo y con Dios, y relación con mi prójimo. Porque dice, quítese de vosotros amargura, eso depende de mí, de la amargura, de sacar de la amargura. Enojo, ira, gritería, omnisciencia, todo eso son cosas que salen de mí. Ahora, vamos un poquito más. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante. Yo quiero un poco detenerme aquí porque vamos a ver algunos aspectos claros, pero dice amargura. La Biblia dice que a raíz de toda amargura, eh, digamos, está relacionado con nosotros mismos. Dice que nosotros podemos llevar una raíz de amargura a otras personas. ¿Qué es lo que hace la amargura? La amargura amarga, po. Una vida amarga. ¿Cómo es una vida amarga? Una vida amarga es una vida que todo lo ve sin sabor. Interesante porque, ¿se acuerdan que dice la Biblia que nuestra vida debe ser salada con sal? ¿Para qué salada con sal? Eh, Implica que tiene que tener un gustito, algo. La amargura es una condición interior que me hace a mí ver todo en forma negativa, que la vida no tiene sabor, que la vida no tiene expectativas de bendición, que no veo gozo en lo que me rodea. O sea, y dice toda amargura, porque pueden existir distintas amarguras. Hay gente que está amargada porque no tiene lo que quiere. Y algunas veces son cuestiones que tienen que ver con deseos personales, tienen que ver con gustitos personales, y como no lo logra, se amargan. O hay personas que vienen amargadas por la frustración. Hay personas que han vivido una situación realmente triste en su vida y han quedado estampados con la amargura. Usted se va a encontrar en la vida con dos tipos de personas que frente al sufrimiento reaccionan de una manera diferente. Porque la amargura generalmente tiene detrás una raíz de resentimiento. Y el resentimiento es que vuelvo a sentir, vuelvo a dolerme. Por eso nosotros tenemos que estar sanos. Entonces, hay personas en la vida que frente al sufrimiento, su carácter se ha hermoseado. El sufrimiento o las circunstancias adversas han hecho que esa persona sea muy comprensible, sepa entender, sea empática.
y realmente algunas veces usted conversa con ella y en medio de un montón de dolor, ellas le bendicen a uno. Y uno dice, ¿cómo esta persona puede aún sentir alegría de la vida o cómo, con todo lo que ha vivido? Porque su trabajo interior le ha permitido crecer. Acuérdense que nosotros crecemos en medio de la adversidad, y ellos crecen y se hacen más comprensibles, más empáticos, sentarse a conversar con ellos es un mundo de bendición. Pero también existen otras personas que han decidido llevar una vida de resentimiento profundo y vomitan amargura por todos lados. Usted no, de hecho, yo no sé si a usted le ha tocado que no quieren estar ni 3 minutos con esa persona porque desde que empiezan a hablar están vomitando toda la amargura que hay en su corazón y no paran y nunca se sanan porque usted se vuelve a encontrar con esas personas y vuelven a amargar. Entonces dice que brotando una raíz de amargura o se estorbe y sea muchos contaminados. O sea, la raíz de amargura, la amargura contamina a otro. Entonces, cuando la Biblia dice que se usó toda amargura, todo, de donde venga la amargura, ya sea porque no logré algo, ya sea porque algo me ocurrió y me afectó, me hirió, ya sea porque estoy en una situación que, incómoda y dolorosa, entonces, ¿qué se usó toda amargura? Estar triste no es un pecado, tener pena no es un pecado, nada de eso es pecado, pero la amargura, la Biblia dice que debe salir de nosotros, porque contamina, la amargura contamina, y la amargura hace que mis huesos se apolillen, hace que mi cuerpo se vea afectado, que enferme. Entonces, hay personas que viven en una condición de amargura. Entonces, dice toda, toda. Entonces, cuando está hablando de todo, significa que hay muchos aspectos del origen de la amargura. Entonces, aquí se usó toda amargura. A la amargura es algo que no debe estar presente en nuestras vidas. Es una orden. Ahora, si usted se da cuenta, es imperativo, una orden es quítense. No está dándolo como sugerencia. Entonces, ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿este mandato viene de Pablo o viene de Dios? ¿O viene de Cristo? Todas estas palabras que Cristo está transmitiendo, ya las transmitió por Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo es explicar y confirmar las palabras que son de Jesucristo. Entonces aquí no es una orden de Pablo, es una orden de Dios. Dice, bueno, ¿y cómo hago eso? O sea, el asunto es que cuando yo recibo una orden de parte de Dios que involucra cuestiones espirituales, que involucra cuestiones de carácter, que digo yo, pero yo no sé cómo manejar esto porque a mí de repente nace o yo estoy en una condición. Entonces, cuando yo estudio la palabra, yo concuerdo con Dios que lo que me está ordenando es correcto y al concordar con Dios, empiezo a pedirle ayuda al Señor para que eso que está en mí salga, porque el único que lo puede sacar es Dios. Entonces, ¿por qué no sale? ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué cierto hábito y conducta se mantiene? Porque no concordamos con Dios, no estamos de acuerdo con Dios cuando Él nos da la orden, para que Él nos empiece a ayudar. Si Dios no va a intervenir en su vida si usted no lo pide, si usted no lo desea, si usted no lo quiere. Y por eso Jesús es tan taxativo, tan claro, tan preciso en decir, busquen primero el reino de Dios. ¿Y qué es lo que es el reino de Dios? Esto, pues, estas cosas que estamos estudiando, esto de la transformación y su perfecta justicia, y lo demás os será añadido. Entonces nosotros nos buscamos, nosotros no nos dolemos rasgando vestidura y pidiéndole a Dios, Señor, cámbiame, transfórmame, líbrame. No hacemos eso. Estamos constantemente, estamos constantemente esperando que las cosas se den solas, no, hay que procurarlas. Y aquí, y es lo que está esperando Dios. No, Dios está esperando, cuando me dice, quítese de vosotros, ¿cómo lo hago? Lo primero que debo hacer es tomar conciencia que lo que me está pidiendo Dios es correcto, es lo que tengo que hacer. Y segundo, orar a Dios, que es lo que me dice, para que ese reino venga eh, sobre nosotros, para que las cosas que nos está pidiendo el Señor venga sobre nosotros y poder ser transformados. De otra manera no va a venir nunca. No va a venir ni una cosa nueva, algo importante, un cambio. Y es lo que estamos procurando. De otra manera no hay cambio. Sin deseo, sin que yo se lo pida a Dios, no va a haber nunca un cambio. Entonces, bueno, yo les quería
decir eso, que hay que procurar un cambio, hay que procurar atesorar lo que Dios me está diciendo. Yo por mí mismo no puedo, no voy a poder, pero cuando yo se lo pido a Dios, Dios lo hace en mi vida. Entonces, vamos un poquito más adelante. Como ya hemos dicho, el verdadero problema está en la obediencia y no en el conocimiento. La mayoría de ustedes, yo los ubico hace mucho tiempo, los conozco de harto, sé que son creyentes que llevan años en la iglesia, pero eso no significa que llevan años en la iglesia, que sean obedientes o que seamos obedientes. Entonces, y tampoco seamos ignorantes. Muchas de estas cosas que yo le estoy hablando a usted, usted las leyó, escuchó sermones, ha oído de esto antes, como está repasando o lo está refrescando. Entonces, sí, muchas de estas cosas, de estas órdenes que daba Pablo, de Jesucristo a través de Pablo, usted las conoce. Entonces, ya no, eso no es un problema de conocimiento, es un problema de obediencia. Y cada vez que la repasamos, cada vez que la estamos repasando, cada vez que nosotros repasamos esto, nosotros sabemos que se nos da una nueva oportunidad de entrar en el camino de la obediencia. El camino de la obediencia no es fácil, hermano. El obedecer no es fácil, porque la obediencia está en disputa con nuestros deseos personales y carnales. Entonces, como ya hemos dicho, el verdadero problema está en la obediencia y no en el conocimiento, ya que la Biblia enseña en una gran cantidad de pasajes lo que Dios ordena sobre la forma que tenemos de relacionarnos con Él y con las demás personas, y la forma de expresar emociones negativas. Ahora, usted tiene que considerar muy valiosa la palabra de Dios, porque en un mundo donde la gente piensa completamente lo contrario, usted se va a encontrar con problemas. Por ejemplo, actualmente ser honesto es una estupidez, ser íntegro es una estupidez. Hay gente que se burla de eso. Usted se va a encontrar con un medio de gente que favorece el robo, la mentira, el engaño, y hace apología, o sea, una defensa de eso, y hace una justificación de esas cosas. Entonces, frente a todo eso que usted le rodea, usted, para ser fiel a Dios, toma la decisión de seguir la palabra de Dios, y no es fácil. Entonces, en esta obediencia que nos estamos dando, usted se va a encontrar con problemas para obedecer. Se va a encontrar con dos tipos de problemas: una oposición externa y una oposición personal, porque algunas veces nuestros deseos carnales apuntan a otra cosa, no obedecer a Dios. Pero la promesa de Dios es clara, la promesa de Dios es real. Como dicen por ahí, en la obediencia hay ganancia, o sea, en la obediencia hay bendición, y está especificado en la palabra de Dios que aquel que obedece la palabra de Dios y cumple los mandatos de Dios, muchos de ellos llenos de promesas, estas promesas se van a cumplir en la vida de la persona. Y eso hay que creerlo. Ahora, acuérdense que nuestro caminar con Dios es por fe, y la fe se va ampliando en la medida que vamos testimoniando de cómo Dios cumple eso. Entonces, nosotros partimos aquí pensando, yo voy a cumplir la palabra de Dios, pero ¿qué me garantiza que lo que dice la Biblia se va a cumplir en mi vida? Simple, algo muy simple, la experiencia. El caminar con Dios va a llenar de experiencia, me va a llenar de situaciones donde voy a ver los milagros de la provisión de Dios, voy a ver los milagros del sustento de Dios, voy a ver los milagros de donde Dios me cubre, me liberta, me protege. Todas esas cosas las voy viendo en el caminar. Entonces debo caminar por fe, creyendo, dando un paso así de fe al vacío muchas veces. Bueno, esto se hará. Y su vida ahora, si yo le preguntara a usted, ¿qué me puede contar, por ejemplo, en materia de la provisión material? ¿Qué me puede contar en materia de la protección de Dios? ¿Qué testimonio tiene sobre el acompañamiento de Dios, la consolación de Dios? Usted me podría decir, y podría empezar a recordar. Bueno, esos eventos deberían afianzar más nuestra fe para ser obediente. Entonces, en la obediencia hay una ganancia. Entonces, como dije, ya no se trata de conocimiento, se trata de obediencia. Lo que Dios ordena sobre la forma que tenemos que relacionarnos con Él y con las demás personas, y la forma de expresar emociones negativas. Pero como ya hemos dicho, el verdadero problema está en la obediencia y no en el conocimiento, ya que la Biblia enseña en una gran cantidad de pasajes lo que Dios ordena sobre la forma que tenemos de relacionarnos con Él y con las demás personas, y la forma de expresar emociones negativas, o como dijimos, airados pero no pequéis. Los pasajes que estamos estudiando son muy claros y específicos.
al dar mandamientos que son parte de la renovación que ha experimentado aquel que ha decidido ser un discípulo de Jesucristo. Al recibir a Jesucristo, como lo enseña Juan 1:13, ¿se acuerda que Juan dice, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios? Nace una nueva criatura. Bueno, ahí está Juan 1:2 y 13. Nace una nueva criatura, conforme al nuevo nacimiento que da Dios y el Evangelio de Jesucristo. Es el encargado de formar el nuevo hombre, conforme al reino de los cielos que trajo Jesucristo. Es como cuando usted recibe un bebé, como el que está ahí en la foto. El bebé nace. Eso es un milagro de Dios. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted dice, bueno, yo aporté la parte de mi semilla. Sí puede ser, pero el que le dio vida fue Dios. Entonces, de alguna manera nace eso. Y ahora ese bebé que ha nacido no tiene idea de nada, no sabe nada, no entiende nada. Y va a mirarlo a usted y lo va a imitar, lo va a escuchar y va a repetir. Y usted va a ser su ejemplo, va a ser su maestro de la vida, va a ser todo. Y todo lo que aprenda, lo que aprenda ese bebé va a ser a través tuyo, va a aprender a caminar incentivado por usted, va a aprender a hablar incentivado por usted, va a aprender a expresarse, y a medida que logra eso básico de expresarse, caminar, movilizarse, después usted va a tratar de que él pueda entender cómo funciona la vida. Usted le va enseñando cosas, y a medida el niño va desarrollando, va creciendo, va formándose. No es que nace y ya sabe todo, no es que nace y ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, al recibirle a Él, le hacemos de nuevo, somos una criatura que no tiene nada de nada. Y aquí empiezan los problemas, porque hay muchos niños que nosotros decimos mal criados. Cuando decimos mal criado significa mal encaminado, mal enseñado. Eh, entonces, de alguna manera, nosotros mismos nacimos como una nueva criatura. ¿Y qué nos va a dar ahora las formas que esta nueva criatura va a caminar por la vida? ¿Qué nos va a dar? Si nació la nueva criatura, pero ahora esa nueva criatura no tiene nada. Entonces nosotros nos preocupamos, no, es la nueva criatura para que conozca la palabra de Dios, conozca, y siempre nos vamos con la nueva criatura en las cosas básicas de esa nueva criatura. El orar son las disciplinas, que aprenda a orar, que aprenda a leer la Biblia, pero la nueva criatura no solamente tiene disciplina, porque el bebé dice, le tengo la mamadera, le tengo su ropita y todo. Esos son las condiciones básicas para desarrollarnos. Cuando hablamos de la oración, de todo eso, esos son las cosas básicas, o son las disciplinas espirituales que nos permiten estar en la vida, pero no significa que eso nos enseña a nosotros a cómo ser creyentes. Entonces, de alguna manera, nosotros ahora tenemos que crecer. ¿Y quién es el encargado de darnos el conocimiento de lo que Dios espera de esta nueva criatura? El Evangelio de Jesucristo. Es el encargado de formar un nuevo hombre, conforme al reino de los cielos que trajo Jesucristo. Entonces, Jesucristo irrumpe y empieza a enseñar cómo debe ser nuestro andar, cómo debe ser nuestro caminar. Y esta nueva criatura está formada en este Evangelio poderoso de Jesucristo, que es nuestro deber, que es nuestro ser, es lo que nos da sentido, es estar formado. Pero, así como existen niños atrofiados, niños que no están nutridos bien, que están mal, muchos de los cristianos nunca crecen o se forman bien basados en el Evangelio, porque no les interesa o porque no tienen dirección o padres espirituales o gente que lo ayude a encaminarse bien. Entonces nuestro deber no es decirle cómo la gente tiene que vivir la vida. Nuestro deber es decir qué dice el Evangelio sobre lo que espera Dios de este nuevo hombre. Entonces, ahora estamos estudiando parte de lo que es el Evangelio de Jesús. Está formando un nombre. Entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que forma a este nuevo hombre. Este nuevo hombre nace y tiene que formarse. El nacimiento lo da Dios, y el crecimiento o la formación lo da el Evangelio de Jesucristo. Entonces veamos Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Como dijimos, ya hablamos de la amargura, que raíz de todo, digamos, que es una raíz que contamina al que está al lado. La amargura dice que brotando una raíz de amargura os estorbe. Y hablamos de que toda amargura, o sea, le importa el origen de esa amargura, pero tiene que salir de nosotros. Hay momentos en que nuestra vida se ve afectada.
y claro que vamos a tener tristeza, pero la tristeza es diferente a la amargura, porque la tristeza es una emoción que aparece producto de un choque que tenemos con una realidad que nos es adversa, muy triste, pero la amargura es una condición en la cual la persona vive y que amarga. De hecho, si usted pesca, por ejemplo, un concentrado de natrio o una cosa así, y le echa una gotita a un té, olvídese, se lo amargó entero, ya no hay nada más que hacer. O si usted le echa una comida, toda la comida se amarga y ya no hay nada más que hacer. Entonces, eso es lo que hace la amargura. La amargura impide que la gente pueda eh, digamos, tener un tiempo de felicidad, un tiempo de gozo, porque su vida está amargada, entonces no hay por dónde agarrarle. Entonces, el brotar la raíz de amargura es sumamente peligroso, ya hablamos de eso. Entonces, y dice, quítese toda amargura, no importa el origen de la amargura, ya sea porque tuviste una desgracia, ya sea porque tuviste una frustración. Hay gente que está amargada porque no logró un bien material, o sea, estaban detrás de un bien material y se amargan porque no lo lograron. Y llega un punto de la amargura que empiezan a, como decimos nosotros en Chile, pegarle a la perra, o sea, no se atraviesa a nadie delante mío porque lo pateo. O sea, no, a ese punto puede ser. O sea, las frustraciones, la vida está llena de frustraciones y también llena de logros. Entonces, convivimos con las dos cosas, logros importantes y frustraciones. Pero la frustración siempre es superable, porque siempre hay un nuevo comienzo. Si la cosa no salió por un lado, puede salir por otro. Entonces, eh, la amargura debe quitarse de nosotros, no importa de dónde sea el origen. Es una orden, una vez más digo, quítense, es una orden, quítense, es un imperativo. Después dice enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Entonces, veamos un poquito más. ¿Usted se da cuenta en ese texto que son puras cosas prácticas? No le están pidiendo nada que no sea práctico. Todo es práctico. Todo es algo que usted es tangible, todo es algo que usted puede ver a diario, todo es algo que usted puede ver. Una de las cosas que debemos entender es que las palabras de Jesucristo expresadas por el apóstol Pablo son órdenes a cumplir y no sugerencias a considerar. Son órdenes. La mente de muchos cristianos toma estos textos como sugerencias, como algo a considerar, como algo a meditar. Hay cosas que se meditan. Esto no se medita, esto se obedece. Ahora usted puede profundizar más en el entendimiento de estas cosas, pero se obedecen, las órdenes se obedecen. Y hay un problema grave en el creyente que considera muchas veces las órdenes como sugerencias. Hay personas que consideran que no existen 10 mandamientos, existen 10 sugerencias. Y no es así, porque las sugerencias no traen consecuencias si no las cumplo, pero los mandamientos y las órdenes traen consecuencias si no las cumplo. Las órdenes están dadas para bendecir mi vida. Todo esto que está aquí, eso que está ahí, lo que está ahí en pantalla, ese versículo, quítense, no pretende fregarle la vida como si nosotros enredarle la vida. Lo que pretende es bendecirlo. Esa orden pretende bendecir, pero es una orden, no es una sugerencia. Una de las cosas que tiene que tener en el cambio de mente, que los textos como esos están para obedecerse, no para meditarse, ni para hacer un estudio teológico. No, se obedece, quítense y ya. Entonces digo, Señor, a lo más que yo puedo decir, Señor, ¿cómo lo quito? Y ahí empieza el proceso decir, soy uno, del reconocimiento, Señor, yo soy una persona amarga, que amargo a otro, yo necesito que tú saques la amargura de mi corazón. Y ahí empieza el proceso de que Dios va a hacer eso. Y hay algunas órdenes que yo las puedo obedecer directamente. Y hay otras órdenes donde hay un proceso en que Dios tiene que ir cambiando mi forma interior, mi alma, mi forma de ser. Entonces, súper importante. No debemos entender que las palabras que son expresadas por el apóstol Pablo son órdenes a cumplir y no sugerencias a considerar. Cambie el switch, cambiemos el switch. Recordando lo anteriormente dicho, en lo que se refiere a la ira, que es una emoción en sí misma, no constituye pecado, pero la ira no controlada puede llevar a pecar. Eso ya lo vimos. Dice, quítense vosotros toda ira, enojo. Quiero hacerle una cosa, decirle. Cuando el Dios da una orden, no es para que nosotros busquemos el resquicio legal.
Y hay cristianos que de repente, frente a ciertas órdenes de Dios, de sus mandatos, algunos como que, bueno, pero esto no es así, esto acá y allá, yo me puedo dar, no, no es tan así. No, 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 hermano. No busque el arreglo legal, porque no existe acá. Las órdenes de Dios son órdenes. Y yo no me ajusto. Eh, entonces, algunos te dicen a ti, oye, pero tú eres un poquito exagerado porque tienes que tener más apertura de mente, tienes que tener más esto, porque es cierto que eso dice, pero en ciertas circunstancias no se puede. Entonces empiezan toda una forma de justificar el no cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple, no, 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 no. Los órdenes de Dios se cumplen, no son para cuestionarlas ni meditarlas. Se supone que Dios te las está dando porque Él sabe más que tú. Y a la larga ha demostrado que eso anda bien. Entonces, recordando lo anteriormente dicho, en lo que se refiere a la ira, que es una emoción en sí misma, que en sí misma no constituye pecado, pero que la ira no controlada puede llegar a pecar. Veamos ahora. Ahora Pablo ordena quitar toda ira y enojo, pero esta vez se está refiriendo a las personas que han convertido la ira y el enojo en un acompañante permanente en sus vidas. Es decir, viven enojados o en una ira, y un creyente de Jesucristo no debe convertir la ira y el enojo en su más cercano compañero de vida. Más de alguna vez usted ha dicho, uy, este hermano, esta hermana siempre anda así enojado, y usted lo ve, y realmente son personas que dice, ha convertido la ira y el enojo, para todos siempre están así, como enojados. No estoy hablando de expresiones faciales, ni estoy hablando de, no, estoy hablando de una condición. Entonces, cuando dice quítese toda ira y enojo, es que a quitarse, no, no puedo convertir mi vida, en la ira, en un estilo de vida. No es un estilo de vida. La ira y el enojo no es un estilo de vida. Entonces, cuando está hablando, dice quítese toda, porque todo está hablando de toda ira. O sea, no convierto mi vida en un estilo de vida de enojo. Hay personas que sí, que les gusta como andar como menos enojados. Ustedes, desde que se levantan, ustedes los ven, y algunos son creyentes, y van a la iglesia, y ustedes ven en la iglesia andan como siempre medio enojados, como que se andan peleándose con todo, y cuesta tener paciencia con ellos. Bueno, él dice, quítese vosotros toda ira. No puede la ira ser un compañero de vida. El enojo no puede ser un compañero de vida. Vivir enojado, y ahí, pastor, pero ¿cómo usted sabe que está esa persona enojada? Porque se manifiesta en su forma de actuar, se manifiesta en su forma de relacionarse con los demás, en su forma de responder, en su forma de actuar, en las decisiones que toma, ¿verdad? De repente, eh, no sé, po, una persona estaba barriendo, no sé, po, en la iglesia, y alguien le tomó la pala y ya está enojado. Me tomó una pala porque esta pala yo la estaba ocupando, y se enojan por cualquier cosa. Entonces, no, no. Entonces Pablo dice, quítese vosotros de ira y enojo. Está hablando de no convertir mi vida. Ahora no está hablando de la ira circunstancial, cuando dice irás, pero no pequéis. Porque todos tenemos un momento de molestar frente a alguna situación. Está hablando de vivir en un estilo de vida de ira y enojo. Conozco muchas personas y dentro del cuerpo Cristo que lo hacen. Gritería, confusión de voces, dice altas y desentonadas, la verdad, confusión de voces. A partir de esto entendemos que el apóstol Pablo ordena ser capaces de escucharse sin hablar uno sobre otro, de tal manera que cada cual eleve más la voz para ser escuchado, generando un ambiente de gritos muy desagradables y de mal testimonio. Esto viene de ser será para todos los ámbitos, en los hogares y en lo laboral, ¿verdad? Y porque grito, es decir, no sé, pues yo me puedo poner en una pantalla y pegarme un grito y eso no tiene nada que ver con gritería. O puedo llamar a una persona a lo lejos y eso constituye un grito. Está hablando de gritería, no es de gritos, gritería. Es una forma, como dice ahí, de confusión de altas voces, o de voces altas, así, de agudas, no sé. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es una confusión de voces. Y cuando hay confusión, cuando todos tratan de hablar y ponerse uno sobre otro, ¿verdad? Y actuar así, no escucharse. Entonces, en resumidas cuentas, el apóstol Pablo dice, escúchense, eh, y no estén gritando, sobreponiendo la voz uno sobre otro. Quita esa forma de actuar. Y claro, porque en la iglesia
muchas veces hay polémicas donde todos tratan de hablar. Bueno, los que tienen un contexto autista saben lo que significa una reunión administrativa, que esas lamentables reuniones administrativas, donde la gente se decía lo que quiera, de repente se gritaron unas otras cosas, y se tomó una gritería, uno hablando encima de otro, lo que nosotros llamaríamos pelea, gritería. Entonces, la voz dice que no debe haber confusión en el hablar. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Entonces dice, quítese de vosotros toda gritería, toda expresión, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier parte. Y también dice que toda maledicencia. Maledicencia es acción o hábito de maldecir. Mire, dice hábito de maldecir. Un creyente yo conozco personas que, o he estado junto a personas que van caminando contigo y están maldiciendo a cada rato, no sé, se toparon con una piedra, maldita piedra, eh, alguien no lo atendió como querían y empiezan a maldecir, maldición. O sea, han convertido la maldición en un hábito, maldicen por cualquier cosa. Y eso es fuerte. Entonces, un creyente en Jesucristo tiene enseñanza explícita del Señor a no maldecir. ¿Qué es lo que es maldecir? Decir mal, desear mal y decir mal. Porque nuestras palabras activan y varían el mundo espiritual de las tinieblas para intentar ejecutar esas maldiciones. La palabra nuestra activa el mundo espiritual. Por eso el Señor es muy claro decir que cada uno dará cuenta de toda palabra ociosa. Porque cuando nosotros maldecimos, activamos el mundo espiritual para que concrete eso, para intentar concretarlo. Porque si una persona está bajo la bendición de Dios y está bajo el paraguas de Dios, ninguna maldición lo va a alcanzar. Ninguna maldición de hombre lo va a alcanzar, porque está bajo la protección de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el amparo de Dios. Ninguna maldición te va a alcanzar. Pero hay personas que no. Entonces, el mundo espiritual están buscando la oportunidad de que tú los actives a través de tus palabras. Por eso dice que debemos ser eh, tardo para hablar y pronto para oír. O sea, que meditemos bien lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, la maldición, hay gente que vive en un estado constante de maldición, vive maldiciendo por todo. Maldice la naturaleza, maldice a las personas, maldice a las circunstancias. Dice toda maledicencia. No podemos andar en la vida así. Eso es contrario es contrario al buen deseo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque además las maldiciones activan al mundo espiritual de las tinieblas. El decir mal activa al mundo espiritual de las tinieblas contra la persona que tú estás hablando mal. Porque el mundo espiritual de las tinieblas está derrotado. Tú lo derrotaste cuando aceptaste a Cristo. Cristo lo derrotó cuando murió en la cruz. Y dice que la cruz fueron despojados los principados y potestades. Ya no tienen la autoridad y el poder que tenían antes porque Jesucristo lo recuperó para nosotros. Y dice que Jesucristo, una vez que tomó ese poder, se lo entregó a la iglesia, lo puso por cabeza. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, los espíritus demoníacos y todo el mundo espiritual de las tinieblas no puede actuar ya bajo lo que hacía antes, el actuar bajo la autoridad que el hombre le haya delegado o le haya entregado en el huerto del Edén cuando desobedeció a Dios, ¿ya? Y obedeció a Satanás y tomó la autoridad. Esa autoridad ya la perdió el diablo. Entonces, ¿cómo actúa el diablo? Bajo toda autoridad. Entonces, cuando tú maldices, estás haciendo uso de una autoridad que Dios te dio. ¿Y qué es lo que hace eso? Que activa el mundo de las tinieblas para ejecutar la parte negativa, porque ellos saben que la maldición es algo contrario a Dios. Entonces, la única manera que el mundo espiritual se active es que tú le des autoridad porque ya no la tiene. Por eso nosotros somos tan tasativos en decir que tú no le des oportunidad al diablo, no le des lugar al diablo. Porque si tú, por ejemplo, consultas a una persona que se mueve en el mundo de la adivinación y todo eso, tú le estás dando autoridad al diablo para ejecutar cosas sobre ti. Por eso somos tan tasativos en decir que no haga eso. Porque el diablo ya no tiene la autoridad para actuar sobre ti, pero tú se la puedes dar al tomar decisiones que lo validen a él en el mundo de las tinieblas. Entonces, cuando yo maldigo, cuando yo te vivo una vida de maldición, yo activo el mundo espiritual de las tinieblas a través de mis palabras. Porque el mundo espiritual de las tinieblas ya no puede ser activarse por sí mismo, porque fue derrotado, fue exhibido públicamente y fue despojado, según la palabra de Dios. No tiene dónde. Pero estos son muy astutos, porque saben que ahora están bajo autoridad de la iglesia. O sea, dice que puso todo bajo los pies.
Dice bajo a la iglesia. Jesucristo tomó la autoridad en la derrota que hizo sobre el Satanás y sus demonios y lo puso por cabeza a la iglesia. Entonces, pero ellos están esperando que tú cometas un error de autoridad para actuar. Y un error de autoridad es cuando yo desobedezco a Dios, cuando peco, o cuando yo maldigo. Entonces dice, debo quitar todo eso de mi boca, no debe andar la maldición en mi boca. Y maldición no es decir la palabra maldito, es una forma. La maldición es decir mal, desear mal. Puede pensarse, no, no, a mí mal, maldigo a Estados, no. O sea, cuando yo digo que ojalá esta cosa se pudra y cosas así, fuerte, fuerte. O cuando yo deseo algo feo contra una persona. Ahora vamos al otro aspecto y se quite de vosotros toda malicia. La malicia, según la RAE, es maldad, inclinación a lo malo y contra la virtud. O sea, la malicia, normalmente nosotros consideramos malicia aquello que tiene doble sentido. La malicia no es doble sentido, la malicia es maldad. Muchas veces la malicia, una persona maliciosa es una persona que tiene una inclinación al mal. Por eso la Biblia dice, por eso la definición de la RAE dice inclinación a lo malo. La orden del Señor es quitar toda inclinación al mal o sugerencia de maldad, porque estamos destinados a ser de edificación, de vida, y la malicia no edifica, más bien destruye. La malicia destruye, no, no, no es algo que edifique, no es algo que... Entonces dice, quítese toda malicia, toda inclinación al mal, porque si yo me doy cuenta que tengo una inclinación al mal, ¿va? ¿Y qué es lo que es el mal? Es aquello que perjudica, es aquello que es contrario a Dios, es aquello que destruye, no edifica. Es una, una condición de la maldad. Y en estos tiempos hay mucha maldad, hay mucha malicia, hay mucha trampa. Entonces nosotros no debemos seguir ese camino. Es cierto, cuando Jesús dice que debemos ser sencillos como palomas y astutos como serpientes, y que los hijos de este mundo son más astutos, la astucia tiene que ver con, y la sencillez, es que nosotros nos manejamos en el mundo atentos, atentos porque sabemos que estamos con un enemigo que está trampeando. Entonces dice que debemos caminar, ser astutos, o sea, esperar los momentos. La astucia significa que cuando dice la serpiente sabe cuándo atacar, cuándo defenderse, cuándo esconderse, cuándo actuar. Entonces dice, tenemos que ser astutos, saber esperar los momentos apropiados para hacer las cosas. Eso es lo que está diciendo, para poder defendernos de este mundo. Saber cuándo guardar silencio, cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo no actuar. Eso es lo que está hablando. Dice, sencillo, pero de repente hay algunos creyentes que son imprudentes, lo guía la imprudencia, lo guía el afán. Nosotros somos personas guiadas por el Señor, somos espirituales, no somos místicos. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. El guiado por el Espíritu Santo sigue la palabra de Dios, inspirada cuando Dios te la recuerda en tu corazón. El Espíritu Santo te recuerda la palabra de Dios, te trae de memoria cosas para que tú tengas presente siempre al Señor en tu corazón al momento de actuar. Eso es ser una persona guiada por el Espíritu, que el Espíritu Santo le está recordando la palabra de Dios antes de actuar, antes de hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, guiado por el Espíritu. Pero muchas veces las personas están guiadas por sus emociones, por sus sentimientos. Y eso no. Entonces no podemos ser parte de la maldad, porque estamos destinados a ser de edificación y de vida. Y la malicia y la maldad no edifica, destruye. Y cuando usted se constituye en una persona que destruye, usted empieza a ser primo hermano, por no decir otra cosa, o hijo del mismo diablo. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. El diablo destruye. Entonces la maldad destruye. La maldad es del diablo. Entonces Efesios 4, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Ya pasamos del punto de lo que Dios nos ordena no hacer. Quítense, sacar. Ahora nos pide agregar. Dice, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, malicia. Quítense, sáquenlo. Y ahora dice, pero sean benignos, sean misericordiosos, perdónense. Entonces ahora añadimos cosas. O sea, es interesante porque hay una cosa preventiva y una cosa edificativa. En el versículo anterior, Pablo habla de quitar. Ahora dice que debemos añadir benigno. Benigno es afable, benévolo, piadoso, según la RAE. Esto es muy significativo en el trato de los unos hacia el otro.
y que no solo se enmarca en el respeto mutuo, sino una actitud activa de procurar el bien de los otros. También el ser benigno dice relación a no ver maldad a priori en los demás, porque esto genera una actitud de recelo y desconfianza que no es lo que enseñó Jesucristo. Es triste cuando en una iglesia los hermanos miran con recelo al otro. No, ten cuidado con este hermano, ten cuidado con esta persona. ¿Cómo ten cuidado con este? Es decir, ¿ten cuidado de qué? Hermano, eso es el teatro del diablo. Los creyentes caminamos en la libertad que nos da Cristo. Usted tiene que actuar como actuó Cristo, no debe ser su propio guardián. Yo le puedo asegurar que mientras usted ha sido su propio guardián, ha fracasado y ha cometido más errores. Deje que Dios, usted actúe como Jesús le ordenó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ser benigno no solamente ser afable, venoroso, piadoso, significa, todas esas tres palabras implican una acción activa. Yo no puedo ser afable si no soy activo. No puedo ser benévolo si no soy activo. La benignidad no es ser bueno. La benignidad es una condición activa. Esto es muy significativo en el trato del uno con el otro. Y no solo se enmarca en un respeto. Ah, el venino es respetuoso, es una persona que no hace mal. No, el evangelio es activo, es una condición activa. No solamente se trata de tener respeto hacia el otro, sino que se trata de procurar el bien del otro. Eso es benigno. Yo procuro el bien del otro. Y lo segundo es que también tiene un aspecto que yo no veo maldad en el otro. Entonces, y tenga cuidado, yo le voy a hacer una advertencia en el Señor, en el nombre de Jesús. Evite, evite que le llenen su oído de comentarios negativos de las personas. Hay gente que se acerca a usted como buena onda, decir, no, pero ten cuidado con esa persona. Ya le envenenó la mente y el alma. Y usted ya no va a poder mirar a la persona como la veía antes. No caiga en eso. No caiga en eso porque eso lo hace a usted prisionero. Lo hace a usted prisionero de empezar a mirar a las personas distintas. Usted tiene que tener su propia experiencia. Ahora sí, pastor, pero hay cosas así. Por eso esto es el cupucheo, el cahuineo. No, si usted ve que una persona está actuando indebidamente, usted tiene la autoridad en la nación para decirle eso que tú estás haciendo y no corresponde a la palabra y confrontarlo. Pero no se hace eso. ¿Qué es lo que se hace? Se hace, en vez de decir, oye, lo que tú estás haciendo no es la palabra de Dios, no hagas esas cosas. Lo que se hace es cahuinear. Mira, fíjate que esta persona aquí acá y lo comento a otro para que eso no arregla el problema. Lo que la orden de Jesucristo es corrija a tu hermano para que no peque. No dice pela a tu hermano o no dice rumorea sobre tu hermano, dice corrígelo. Entonces tenemos una mente distorsionada porque además hay actitudes cobardes. Porque en la iglesia hay muchos cobardes que les gusta rumorear, pero no les gusta confrontar las cosas en una forma correcta. Porque si yo veo a una persona que está haciendo una actitud que no corresponde, yo lo puedo llamar por eso, hermano, eso no es lo que enseña Dios en la palabra. Y lo puedo confrontar, pero no me dedico a eso. Entonces tenga cuidado con lo que escucha, porque hay gente que le gusta envenenar a otro, ¿verdad? Hay cosas que yo necesito saber, ni quiero saber, ni me interesa saber, porque eso va a hacer que me afecte mi vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo ya no voy a andar en paz. Y yo, mientras, o sea, yo confío en Dios toda mi vida. En mi vida me han engañado personas, en mi vida me han estafado, yo se lo digo así, he encargado trabajo que me lo han hecho mal, y no estoy más pobre, ni estoy más rico, y nunca me ha faltado Dios, porque son parte de la vida. ¿No? La vida hay gente que te va, y también hay gente que me ha hecho cosas muy buenas, hay gente que ha sido muy responsable, hay gente que me ha hecho muy buenos trabajos, o hay gente que me ha respondido bien. En la vida te vas a encontrar con los dos tipos de personas. Entonces, no, es que mire, yo le puedo asegurar, y se lo puedo dar firmado, que por más pillo que usted se crea, por más siempre que ande buscando que nadie lo engañe y cosas así, ha sido más veces engañado. Usted no ha podido evitar que lo engañe. O sea, su cuidado no ha servido de nada. Su autocuidado y su capacidad de autocuidarse no hace nada. Entonces, ¿qué ha ganado? O sea, por eso tengo cuidado con lo que hace. Y evite escuchar cosas que no corresponden porque le va a llegar el alma y lo va a andar haciendo, mirando a todo el mundo con desconfianza. La misericordia es una cualidad que debemos mantener viva siempre y dice relación con inclinar nuestro corazón a compadecernos del sufrimiento de los otros.
sea, nosotros debemos tener nuestro corazón a compadecernos, sufriendo. Cuidado con que haya alguno de ustedes, y de mí mismo, que por molestar, que porque se siente molesto, use argumentos como yo he escuchado en algunos cristianos. Esto le está pasando porque se lo merece. Esto le está pasando. No, o sea, y hay algunos que se alegran cuando a un hermano le está pasando algo y dice, no, esto le va a enseñar a no ser arrogante. ¿Y qué te crees tú, juez de qué? Nosotros no somos llamados a ser juez. Debemos ser a compadecernos del sufrimiento de los otros, independiente si ese otro me cae bien o mal, o no, no sé, no me agrada. La misericordia debe ser algo que debe estar ahí, es una orden de Pablo. Mire, vamos, ahí perdón, dice, antes había unos colonos misericordiosos, y la misericordia no tiene que ver con que las personas se lo merezcan o no. La misericordia una orden que nos exige Dios. Debemos ser misericordiosos, debemos practicar la misericordia. El perdón es uno de los pilares fundamentales del Evangelio. El perdón es un pilar fundamental del Evangelio. El Señor habla del perdón como algo sumamente importante, y de hecho el perdón determina muchas cosas para adelante. Entonces, cuando dice perdonando uno a otro, dice el perdón es uno de los pilares fundamentales del Evangelio, y es algo que por ningún motivo debemos dejar de practicar. Más aún cuando sabemos que el perdón es el principal remedio para sanar el alma herida. O sea, usted tiene un antídoto, a usted se le dio una pildorita que se llama perdón. Si usted quiere mantener su alma herida, es porque usted no quiere usar el remedio del perdón. El perdón es como un remedio. Debemos practicarlo siempre, debemos estar constantemente perdonando y siendo perdonados, porque nosotros vamos a ser defraudados, pero también vamos a defraudar. ¿O usted cree que nos defrauda? ¿O usted cree solamente que a usted lo defrauda? Eso se llama arrogancia. Nosotros en la vida somos defraudados, pero también defraudamos. Y no digo que lo hace con intención, yo no estoy diciendo yo muchas cosas, yo sé que he defraudado a muchas personas y no lo he hecho con intención, pero es la realidad, porque somos seres humanos. A lo mejor la gente puede tener expectativas nuestras, se hizo una expectativa que no se cumplió y está defraudada. Es así. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. El perdón nos libra de caer en resentimientos que pueden causar que el diablo tome ocasión y ate la vida del creyente. Si usted no perdona, puede venir un resentimiento que alimenta a Satanás y que a la larga lo ata, lo tiene atado. Y después de eso, del resentimiento, viene la enfermedad, viene la raíz de amargura, vienen muchas otras cosas que el diablo sabe utilizar bien. Entonces, perdonando uno a otro, debe ser una práctica que nunca debemos abandonar, debemos ejercitar permanentemente. Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como un hijo amado. ¿En qué podemos imitar a Dios, a un Dios perfecto? ¿Qué podemos imitar? Sabemos que una de las metas a alcanzar es adquirir el carácter de Jesucristo. Pero en cuanto a Dios, lo más importante a imitar es su amor. Dios es amor. Dios manifiesta amor, que es por sobre todo, y que la Biblia dice que es capaz de entregar a la muerte a su Hijo para salvar a la humanidad. Así es el amor de Dios. También la justicia de Dios, entre otras cosas, deberíamos entender e imitar. Para poder imitar a Dios, ¿qué debo hacer para poder imitar a alguien? Conocerlo. Si no lo conozco, ¿qué voy a imitar? Dice, para poder imitar a Dios, debemos conocerle, y para conocerle debemos estudiar las escrituras que nos enseñan de Dios. Cómo Dios actúa, cómo Dios hace, cómo Dios aplica la justicia. Debemos estar ahí. Y el último texto de hoy día es Efesios 5:2. Amad, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Nos dice, ámense. Hay muchas partes que dice, amados los unos a los otros. Habla del amor. Aquí dice, andad, significa caminad en amor. ¿Cómo es caminar en amor? ¿Cómo es andar en la vida en amor? En amor, no con amor, en amor. Veamos. El andar en amor significa que constantemente estamos procurando aplicar día a día cada característica del amor enseñado en 1 Corintios 13. ¿Qué es lo que es eso que enseña? Ahí está en el recuadro. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Eso que está ahí es la foto más clara de andar en amor. Es procurar andar en esos aspectos, en esas características del Corintios 13.
de vivir mi vida en eso, en la paciencia, en la bondad, en manifestaciones claras, una vez más, porque no se trata de andar en un sentimiento que afecta las emociones de aquel que lo siente. Ah, yo amo tanto porque siento tanto amor en mi corazón. El amor no es un sentimiento, tiene un sentimiento, pero no es. Andar en amor son acciones diarias que manifiestan este amor y lamentablemente la tendencia de una parte importante del pueblo cristiano es vivir por emociones, en emociones, no en amor. Ahí dice andad en amor, no dice andad en emociones, en amor. Y el amor es algo práctico, práctico, es algo que... Y ahí tiene usted un ejemplo práctico de cómo se manifiesta el amor, en esa característica. Andar en amor es andar en el amor, es andar en la paciencia, en la bondad, sin andar envidiando, no gastándose, no siendo arrogante. Usted está ahí claro. Entonces, culmina el apóstol Pablo el versículo diciendo que Jesucristo manifestó su amor de una forma práctica, entregando su vida en expiación por nuestros pecados, lo cual constituyó una ofrenda que agradó mucho a Dios. Esta frase culminó. Todo aquel que dice que ama y no lo manifiesta en hechos concretos, al sujeto que dice amar, está mintiendo. Así de radicales. Todo aquel que dice que ama y no lo manifiesta en hechos concretos al sujeto que dice amar, sujeto de que puede ser hasta un animalito, a una persona, por eso le puse sujeto, está mintiendo. El amor se manifiesta en hechos concretos, en el día a día, en hechos donde yo procuro el bien de la otra persona. Si eso no se está dando, hay mentira. Y lamentablemente muchas relaciones eh, de pareja o relaciones familiares se hacen en una mentira, en emociones, mientras no hay hechos concretos. Se habla mucho de amar, pero es todo relacionado con una emoción, con un sentimiento. No, esto es más que eso, más. Todo aquel que dice que ama y no lo manifiesta en hechos concretos está mintiendo. Y es duro, pero así es la realidad. El amor es algo práctico, tocable, tangible. Y por eso la Biblia dice, miren lo que dice Jesús, miren lo que dice. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó. Se entregó, significa que hubo una acción de entrega que lo llevó a la muerte, una entrega. No dijo, oh, yo amo tanto a la humanidad y me da tanta pena por lo que están pasando, porque pobrecitos se van a ir todo al infierno, pero los amo tanto, ojalá que no se fueran al infierno. No, fue algo concreto. Y eso es lo que yo quería compartir con usted, mis queridos hermanos, que tal vez lo último que suena un poquito fuerte, pero es lo que acabamos de decir. Toda persona que dice que ama y no lo manifiesta en hechos concretos, está mintiendo. Está realmente mintiendo.